quiero compartir algunas ideas importantes sobre la historia del sacrificio de Isaac. En el libro de Génesis, Bereshit, a veces los cristianos dicen que Jesús es un tipo, un símbolo que representa a Jesús. Pero cuando miro de cerca lo que dice la Biblia, encuentro muchas razones por las que esto no tiene sentido. Permítanme explicar por qué. Estos son los puntos que presentaré que serán por qué Isaac no es tipo de Jesús. Uno, el sacrificio de Isaac no se completó. Una gran diferencia es que el sacrificio de Isaac no llegó hasta el final. Dios detuvo a Abraham en el último momento antes de que matara a su hijo. Génesis, en el mismo capítulo 22, versículos 11 al 12. Pero en los evangelios, Jesús sí murió en la cruz, basado en el libro cristiano. El punto número 2, el propósito de la prueba de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no para perdón de pecados, sino para probar su fe y obediencia. Génesis, en el mismo capítulo 22, sin salir de contexto. En cambio, el libro cristiano, el Nuevo Testamento, dice que Jesús murió como un sacrificio para quitar supuestamente los pecados de la gente que todavía existe, o sea, el pecado. Punto número 3. Miramos el tercer día, mirando en el mismo capítulo sin salir del contexto. El tercer día no es sobre una resurrección. En Génesis 22, versículo 4, se menciona un tercer día, pero esto solo se refiere al tiempo que le tomó a Abraham llegar al lugar del sacrificio. No dice nada acerca de Isaac que haya resucitado al tercer día, así como lo dicen los evangelios sobre Jesús. El tercer día ni Isaac ni resucitó, ni se menciona que murió. Isaac no murió. Punto número 4. Isaac no se ofreció voluntariamente. Ponga atención a esto. Isaac no se ofreció voluntariamente. Aunque Isaac no dijo, yo quiero ser sacrificado, pero sí obedeció a su padre y permitió que lo ataran. Basado en Génesis, dentro del mismo capítulo 22, 7 al 9, mostrando su confianza en Abraham, su padre, y en Dios. Los evangelios, en cambio, enfatizan que Jesús sí se ofreció voluntariamente a morir, aunque también mostró que no quería sufrir en la cruz. Él mismo decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Una contradicción, ¿verdad? Expresando su deseo de evitar la muerte. Entonces, como señales, si Jesús realmente hubiera querido morir voluntariamente, podría haber optado por el suicidio en lugar de someterse al arresto y ejecución. El hecho de que no lo hiciera, sino que fuera crucificado por otros en contra de sus deseos expresados, quebranta la afirmación de que puso su vida por su propia voluntad. A este punto, eso debe ser un caso cerrado. Pero, continuación, por si acaso si necesita más aclaración con esto. Punto número 5. Isaac era un ser humano. Jesús es presentado como un divino. Isaac era simplemente el hijo de Abraham, un ser humano. Pero en el libro cristiano, el Nuevo Testamento, dice que Jesús era supuestamente el hijo de Dios, con una naturaleza divina. Contradicción. Esto nos lleva a la extraña pregunta: ¿los hombres mataron a Dios en la cruz? Eso no tiene mucho sentido. Punto número 6. La prueba de Abraham fue un evento único. Lo que pasó con Abraham e Isaac fue algo que ocurrió una sola vez para probar la fe de Abraham. No era parte de un gran plan de Dios para salvar a la gente. En contraste, el Nuevo Testamento, el libro cristiano, dice que la muerte de Jesús sí era parte de un plan eterno de Dios.
acuerdo el Nuevo Testamento. Ahora, punto número 7. Dios proveyó un animal para reemplazar a Isaac. Dios le dio un carnero. Otra vez, un carnero. No un cordero. Un carnero que lo puede buscar en el mismo capítulo, en contexto del capítulo 22 de Bereshit, Génesis. Lo proveyó a Abraham para que lo sacrificara en lugar de Isaac. Esto muestra que Dios no quiere sacrificios humanos. Esto muestra que Dios no quiere sacrificios humanos. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna sustitución para Jesús. Su muerte se considera basado en esa creencia necesaria y suficiente para la salvación. Punto número 8. Lo que pasó en Isaac y Jesús después Isaac siguió viviendo su vida normal en la tierra. Se casó y tuvo hijos. En cambio, los evangelios dicen que Jesús después lo que sucede es, dice que resucitó y se fue al cielo, sin vivir más físicamente en la tierra, de acuerdo al Nuevo Testamento. Punto número 9. El significado de cada evento. Lo que pasó con Abraham e Isaac fue muy importante, pero solo para mostrar la gran fe de Abraham. Según el Nuevo Testamento, la muerte y la resurrección de Jesús fue mucho más que eso. Cambió para siempre la relación entre Dios y los seres humanos dentro del Nuevo Testamento. Punto número 10. El Nuevo Testamento, escuchen bien, el Nuevo Testamento, el libro cristiano, no conecta a Isaac y Jesús cuando se lee el Nuevo Testamento. No hay nada que se encuentre, ninguna parte que diga claramente que Isaac es símbolo de Jesús. Algunos maestros cristianos mesiánicos, quien sea que de esos grupos posteriores, sugirieron esta idea. Pero los escritores originales del Nuevo Testamento no lo dicen directamente. Creo que si los autores del Nuevo Testamento hubieran pensado que Isaac representa a Jesús, habrían hablado de eso mucho más. El hecho de que no lo hagan sugiere que esta idea no era muy importante para ellos. Creo que si los autores del Nuevo Testamento hubieran pensado que Isaac representa a Jesús, habrían hablado más de eso. El hecho de que no lo hagan sugiere que esta idea no era muy importante para ellos. En el libro de Hebreos, la prueba de la fe, aun si miramos en el Nuevo Testamento, el autor anónimo del libro del Hebreo, de hecho, si notamos, habla del asunto. Habla de el único lugar donde habla de eso en el Nuevo Testamento, que menciona a Isaac, en el capítulo 11 de Hebreos. En realidad se enfoca en la prueba de fe de Abraham, que en Isaac, como símbolo de Jesús. Y otra vez lo repito, en el capítulo 11 de Hebreo, en realidad se enfoca más en la prueba de fe de Abraham que en Isaac como símbolo de Jesús. El autor de Hebreos habla de cómo Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo y confió en que Dios podía resucitarlo. Se centra en la gran fe de Abraham, no en Isaac como una figura que representa a Jesús. Ahora, como judío, creo que esto encaja mucho mejor con nuestra forma de entender el sacrificio de Isaac. Fue principalmente una prueba suprema de la fe y la obediencia de Abraham a Dios. En conclusión, después de estudiar cuidadosamente los pasajes relevantes de la Biblia, estoy convencido de que Isaac no es un símbolo que representa a Jesús. Hay demasiadas diferencias en los detalles y el propósito y el significado de sus historias. Además, el Nuevo Testamento en realidad no dice que Isaac sea un tipo de Jesús.
Creo que es muy importante leer cada historia de la Biblia en su propio contexto, tratando de entender su mensaje original. Si intentamos forzar conexiones o significados simbólicos que el texto no indica claramente, podemos malinterpretar lo que la historia realmente nos está enseñando. Aquí le dejo con algo en qué pensar. Shalom, para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.